termino la vuelta 7 con las 4 cadenas y deslizo en el primer medio punto, deslizo un punto de cadena por debajo de la cadena y medio punto. Aquí empiezo los dos lazos de 3 cadenas de la piña de la vuelta 8. Ahí está terminada la piña. 4 cadenas. En este lazo de 5 cadenas tejemos 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 3 cadenas, 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 2 cadenas, un tercer grupo de 2 cerrados en un solo punto. Aquí vamos a formar un piquito de 3 cadenas, 2 cadenas y 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 3 cadenas y el último grupo de 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Ahí tenemos este espacio con 5 grupos de 2 puntos altos y terminamos con 4 cadenas para terminar la piña con los dos lazos de 3 cadenas. Aquí tejo el medio punto y repetimos las 4 cadenas y los 5 grupos de 2 puntos altos. Es la vuelta 8. Aquí tengo la vuelta 8. Las últimas 4 cadenas deslizo en el medio punto, deslizo un punto, por debajo tejo medio punto para empezar la vuelta 9. Aquí vamos a tejer 5 cadenas para el último lazo de la piña. Ahí está ya terminada. 5 cadenas, medio punto en el lazo de 3 cadenas. Aquí tejemos 9 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Medio punto en el espacio de 3 cadenas. Ahí pasamos este espacio sin tejer. 5 cadenas, y tejemos el último lazo de la piña, que son 5 cadenas. Los 3 espacios son de 5 cadenas, así de que es fácil tener presente. Medio punto y 9 cadenas. Vamos a continuar para repetir este espacio en la vuelta 9. Termino la vuelta 9. Aquí tengo las últimas cadenas, que son 5 cadenas. Deslizo en el primer medio punto y voy a deslizar 1, 2 y por debajo de la cadena tejo el primer medio punto para empezar la vuelta 10. Aquí en este espacio tejemos 5 cadenas, y los 13 puntos altos En el espacio de 9 cadenas. Cuando terminemos la vuelta 10, aquí en este medio punto vamos a deslizar el punto después de las últimas 5 cadenas. Esta es la vuelta 10. Es la vuelta 3 de repetición. Este es el espacio que se está empezando en la parte de arriba de la piña. Tenemos el grupo de 4. Así es de que vamos a tejer las 3 cadenas para empezar la vuelta
y formar el grupo de 4 con 3 cadenas de separación. Y vamos a continuar repitiendo esta vuelta, la vuelta 3, a partir de este espacio, y cerramos la vuelta en la tercera cadena. Termino la vuelta 11 con las 4 cadenas y deslizo, después del punto deslizado, deslizo uno más, uno en el siguiente espacio, una cadena y medio punto. Aquí empezamos la vuelta 12 con 5 cadenas, y en cada espacio de punto alto un medio punto con 3 cadenas de separación para formar los lazos de la piña. Aquí se va a seguir tejiendo en esta forma. Aquí empezamos la vuelta 12 y en este mismo medio punto ahí terminamos la vuelta 12 con un punto deslizado, que es la vuelta 4 de repetición. Aquí termino la vuelta 12, deslicé el punto en el medio punto después de las 5 cadenas, empiezo la vuelta 13 repitiendo la vuelta 5. Esta vuelta la empiezo con 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Aquí tejo 3 cadenas y 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 3 cadenas, y empiezo a tejer los 3 puntos de cadena en cada lazo. Esta es la vuelta 5 de repetición, medio punto, 3 cadenas y medio punto. Aquí tenemos 5 lacitos de 3 cadenas. De nuevo 3 cadenas, y en este espacio el primer grupo que tejimos de 4 puntos altos, los 2 en un solo punto con 3 cadenas de separación, y de nuevo los 2 puntos altos, y ahí vamos a repetir este espacio en la vuelta 13 repitiendo las 5. Terminé la vuelta 13 con 3 cadenas y deslizo en la tercera cadena, y así deslizo 2 puntos más para estar en el espacio de la cadena a la mitad, una cadena y medio punto, y aquí empiezo la vuelta 14, que es la vuelta 6 de repetición, tejiendo 5 cadenas y los lazos de 3 cadenas para la piña con medio punto. Ahí tengo 4 lazos de 3 cadenas de la piña, 5 cadenas, y estamos en el espacio donde empezamos la vuelta con 5 cadenas cada espacio, y de nuevo los lazos de 3 cadenas. Esta es la vuelta 14, que es la 6 de repetición. Terminé la vuelta 14, voy a empezar la 15. Aquí tejí las 5 cadenas y deslizo en el medio punto, 3 cadenas y un punto alto, 5 cadenas. En el mismo espacio, 2 puntos altos cerrados con un solo punto, 4 cadenas y los lacitos de 3 cadenas, 4 cadenas. Ahí está la piña terminada con 3 lazos, y aquí tejemos el grupo de 4 cerrados, estos dos con un solo punto, 5 cadenas. Tengo 4, 5, y en el mismo espacio los siguientes 2 puntos altos cerrados con un solo punto, y continuamos con 4 cadenas y la piña. Es la vuelta 15 repitiendo la vuelta 7. Terminé la vuelta 15
Aquí empiezo la 16 deslizando el punto hasta la primer cadena y empiezo con 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, 2 grupos de 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 2 cadenas, 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 3 cadenas. Para hacer el piquito tomo los 3 lazos de los 2 puntos altos y deslizo y ahí está formado el piquito. 2 cadenas, 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 3 cadenas y 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Aquí tengo 5 grupos de 2 puntos altos, 4 cadenas y empiezo la piña con los 3 espacios de cadena. Aquí la piña tiene 2 espacios de 3 cadenas y 4 cadenas de separación. Para empezar, los 5 grupos de 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Esta vuelta es la vuelta 16, repitiendo la vuelta 8. Termino la vuelta 16 con 4 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Deslizo un punto, el punto alto, deslizo uno más en el espacio de cadena, por debajo deslizo y empiezo la vuelta 17 con una cadena y medio punto, y aquí en la vuelta 17 tejo 9 cadenas. En el espacio de 3 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto en la piña y 5 cadenas, y medio punto en el último espacio de la piña, y ahí tenemos la piña terminada con un solo lazo de 5 cadenas. 5 cadenas, aquí tengo las 5 cadenas. En el espacio de 3 cadenas, medio punto, y repetimos las 9 cadenas, que es donde empezamos la vuelta 17. Esta vuelta es la 9 de repetición. Aquí está terminada la vuelta 17 con los últimos puntos, que son 5 cadenas, y deslizo en el primer medio punto. Vamos a continuar de la vuelta 18 en adelante, repitiendo de la vuelta 2 a la vuelta 17. Ya tienen toda la información para continuar tejiendo hasta la sisa. Vamos a continuar de la vuelta 2 a la vuelta 17 según lo largo que quiera la blusa, de la vuelta 18 en adelante. Tengo tejido hasta la vuelta 48, es lo largo que voy a tejer para empezar a separar la parte del frente de la espalda, la vuelta 48. Aquí en estas 48 vueltas tengo 2, 4, 6 líneas de piñas. Esta todavía no se termina, la voy a terminar en la siguiente vuelta. Esta pieza la tejí igual que la de inicio. Tengo 231 cadenas, le agregué 21 cadenas solamente. Aquí tengo 11 motivos. En la pieza que tejí de 210 cadenas, ahí tengo 10 motivos. Por la razón que le agregué una piña más o un motivo más, es porque estaba muy ajustada con 10 motivos solamente. Así de que aquí tengo separado 5 para la espalda y 6 para el frente. Solamente me faltaba un motivo para que quede un poquito suelto, que no quede tan ajustada la blusa. Y tengo 5 líneas solamente, son 3, 4, 5 líneas de piñas. En la anterior tengo 6 líneas, así de que lo necesito un poquito más corto.
y tejí hasta la vuelta 40. En la pieza anterior está hasta la 48. Todo es igual, solamente son 40 vueltas en esta. Aquí corté el hilo en la vuelta 40. Después de tejer los 5 grupos de 2 puntos altos, las 4 cadenas, y aquí estoy cortando el hilo y lo anudo aquí donde tengo marcado el espacio para empezar. Este es el costado, es la mitad de la parte de la espalda y el frente. Aquí tengo la otra parte del costado y se va a continuar tejiendo a partir de la vuelta 41. como tejimos desde la vuelta 48. Es todo exactamente lo mismo. Empezamos a repetir desde la vuelta 48. Gracias, los espero en el siguiente video para continuar